Papá, usted no entiende. Ya no necesitamos su opinión para nada, gritó el hijo mayor, con el rostro encendido de rabia. La sala estaba cargada de tensión, y los otros hermanos intentaban contener la risa, como si burlarse de un padre cansado fuera algo normal. Don Vicente, con la mirada baja, sostenía el sombrero entre sus manos endurecidas por los años de trabajo. Ese silencio entre gritos dolía más que cualquier palabra. Miró alrededor y vio la casa que había construido con tanto esfuerzo. Cada pared contaba una historia. Cada rincón guardaba el eco de las risas de sus hijos cuando eran pequeños. Pero ahora, lo único que se escuchaba era el desprecio. El aroma del café, que antes reunía a la familia, había sido reemplazado por el aire frío de la indiferencia. Vicente respiró hondo y, con la voz quebrada, respondió: «Ustedes no saben lo que es darlo todo por alguien, hasta que ese alguien te da la espalda cuando más lo necesitas». El más joven soltó una risa nerviosa. «Ah, papá, habla como si nos hubiera hecho un favor. Todo el mundo trabaja. Usted no es ningún santo». Las palabras cortaron el aire como cuchillas. Vicente desvió la mirada, intentando ocultar la herida. Nunca buscó reconocimiento, solo respeto. Solo quería sentir que el amor que dio, algún día, regresaría, aunque fuera en pequeños gestos. «Debería agradecer que todavía lo dejamos vivir aquí», dijo el hijo del medio, con desprecio. Vicente guardó silencio. Por un instante, imaginó a su esposa, ya fallecida, sentada a la mesa, sirviendo la cena con aquella sonrisa dulce. Hasta extrañó sus regaños, porque al menos venían de alguien que lo amaba. Ahora, solo quedaba el vacío, y en medio de ese vacío, comprendió que estaba rodeado de hijos, pero completamente solo. La discusión siguió. Cada frase era una herida nueva. «Viejo terco. Nunca entiende nada. Solo estorba». Palabras que jamás imaginó escuchar de su propia familia. Con cada ofensa, Vicente recordaba al niño que una vez cargó en brazos. El primer día de escuela, el abrazo fuerte después de una caída. ¿Dónde habían quedado esos hijos? De repente, el mayor, dominado por la furia, dio un paso al frente y gritó: «Váyase, papá, a ver si sobrevive sin nosotros». La frase retumbó en las paredes como un trueno. Vicente no respondió. Solo el silencio llenó la casa, pesado, asfixiante. Se levantó despacio, con la mirada serena, pero el corazón hecho pedazos. Caminó hacia el perchero y tomó el abrigo que había guardado por años. Antes de salir, se giró y miró a cada uno a los ojos. Ninguno fue capaz de sostenerle la mirada. La voz de Vicente salió firme, pero cargada de una tristeza que nadie olvidaría. «Algún día, van a extrañar hasta mi silencio». Después de eso, solo se escuchó el golpe seco de la puerta al cerrarse. La casa, que antes rebosaba de voces, se llenó de un silencio que parecía eterno. Por primera vez, los hijos sintieron el peso de lo que habían hecho, pero aún no imaginaban cuánto se arrepentirían. Vicente caminó por la calle con pasos lentos, el viento frío golpeando su rostro. Cada paso era un recuerdo. Las risas de sus hijos pequeños, los almuerzos de domingo, el orgullo de ver a su familia unida. Ahora todo parecía tan lejano, como un sueño antiguo que se desvanece con el tiempo. Pensó en regresar, pero algo dentro de él le susurraba que ya no había vuelta atrás. Mientras caminaba, recordó la promesa que le había hecho a su esposa antes de que partiera: «Nunca dejaré que nuestros hijos queden desamparados». Y cumplió aquella promesa, hasta el final. Lo que nunca imaginó fue que, algún día, serían ellos quienes lo dejarían sin un hogar. El corazón le dolía, pero, en el fondo, Vicente sabía que a veces uno tiene que perderlo todo para entender lo que realmente tiene valor. El sol ya comenzaba a ocultarse cuando desapareció por el camino de tierra, llevando solo una pequeña maleta y el peso de la ingratitud de sus propios hijos. Detrás de él quedaba la casa que levantó con amor y una familia que se derrumbaba por dentro. Pero lo que nadie sabía era que aquella despedida marcaría el inicio de algo que cambiaría todo.
Incluso el destino de los hijos que lo habían despreciado antes de que el sol se apagara por completo, un recuerdo lo llevó de vuelta en el tiempo. Vicente vio, en su mente cansada, al joven lleno de sueños que había sido alguna vez. Trabajaba de sol a sol en la carpintería, moldeando la madera con la misma paciencia con la que moldeaba el futuro de su familia. Las manos heridas, el cuerpo agotado, nada de eso importaba. Lo que lo impulsaba era el amor por sus hijos, el deseo profundo de verlos crecer sin tener que sufrir las mismas heridas que él cargaba. En los días de lluvia, cubría los agujeros del techo con pedazos de lona para que nadie se mojara. Por las noches, se sentaba en el suelo, con el mayor en las piernas y el más pequeño jugando con los clavos que sobraban del trabajo. Algún día, esta casa será de ustedes, decía con una sonrisa, sin imaginar que, en el futuro, esas palabras tendrían un sabor amargo. El sonido del martillo era el compás de su corazón, firme, constante, lleno de propósito. Recordó cuando compró su primer mueble con lo poco que tenía. Era una mesa sencilla, de madera rústica, pero para él era un trofeo. Alrededor de ella se reunían todos para comer, reír y contar historias. A veces faltaba carne, pero nunca faltaba amor. Se sentía orgulloso al ver a sus hijos comer primero, mientras él fingía no tener hambre. Lo importante es verlos fuertes, decía, limpiándose el sudor de la frente con una sonrisa humilde. Vicente no era un hombre de muchas palabras, pero sus actos hablaban por él. Se levantaba temprano, incluso enfermo, y volvía tarde, solo para asegurarse de que no faltara el pan y la leche. Y al llegar a casa, todavía ayudaba a su esposa con las tareas, riendo entre un regaño y otro. Era un padre presente, de alma sencilla, que creía que el amor y el ejemplo eran la mejor herencia que podía dejar. Y así construyó su vida, con callos en las manos y ternura en el corazón. Los recuerdos lo hacían sonreír y doler al mismo tiempo. Recordó cuando su hijo mayor aprendió a andar en bicicleta y cayó en la primera curva. Él corrió, lo levantó y le dijo, «La vida es exactamente así, hijo mío. Uno cae, pero se levanta y sigue adelante». En aquel instante, él era el héroe de la casa. Ahora, parecía el villano de una historia que él mismo había ayudado a escribir. El tiempo fue pasando, y los hijos fueron creciendo. Cada uno tomó su propio camino, y el hogar empezó a quedarse en silencio. Vicente notaba que el amor estaba cambiando de forma. Ya no había risas en la cena, ni conversaciones sobre el día. Cada uno vivía encerrado en su propio mundo, y él trataba de convencerse de que eso era normal. Al fin y al cabo, los hijos crecen. Pero, en el fondo, aquel padre extrañaba la familia que alguna vez fue su refugio. Aún así, nunca se quejó. Seguía reparando todo en la casa, cambiaba bombillas, arreglaba puertas, remendaba lo que hiciera falta, aunque nadie lo notara. Lo hacía porque amaba, y porque creía que el hogar era el corazón de la familia. Pero lo que no sabía era que ese mismo hogar, construido con tanto esfuerzo, se convertiría en el escenario de su mayor sufrimiento. El tiempo, implacable, comenzó a mostrarle que el amor que uno da no siempre es el mismo que recibe. Una tarde, mientras pintaba el portón, escuchó al hijo del medio decirle a su hermano, «Papá debería dejar de hacer esas cosas, al final se va a lastimar, y los que tendremos que cuidarlo seremos nosotros». Vicente fingió no haber oído. Sonrió, ocultando la tristeza, y continuó con su trabajo. Pero algo dentro de su pecho se rompió. Fue entonces cuando comprendió que la gratitud puede envejecer más rápido que las arrugas del rostro. Esa misma tarde, se sentó en la terraza, miró el horizonte y recordó las palabras de su esposa antes de morir. «Prométeme que vas a cuidar de ellos, incluso cuando ellos se olviden de cuidar de ti». Él lo prometió, y cumplió. Pero nadie le advirtió que cuidar de los hijos también significaba soportar el dolor de verlos alejarse, no solo de casa, sino también del corazón. El amor de un padre está hecho de renuncia. Y Vicente ya había renunciado casi a todo. El viento sopló y lo trajo de vuelta al presente. El viejo Vicente caminaba por el camino polvoriento, sintiendo los mismos dolores de antaño, pero ahora sin nadie a su lado. Los recuerdos del pasado eran lo único que lo mantenía en pie. En el fondo, aún creía que el amor podía curar la ingratitud. Lo que no sabía era que, esta vez, sería el destino quien les enseñaría a sus hijos la lección que él no había logrado darles. Los años pasaron, llevándose el brillo del tiempo sin pedir permiso. Vicente comenzó a sentir el peso de la edad en la espalda,
el cansancio en los hombros y el silencio en cada rincón. Antes, el ruido de la casa era una sinfonía de risas, carreras y música. Ahora, solo quedaban puertas que se cerraban y voces que respondían desde lejos. El padre intentaba mantenerse útil, barriendo el patio, arreglando el jardín, pero se sentía invisible dentro de su propio hogar. Una mañana, fue a la cocina y preguntó si alguien quería café. Nadie respondió. El menor, apurado, salió sin mirar atrás. El del medio murmuró un «voy tarde», mientras el mayor ni siquiera levantó la vista del celular. Vicente sirvió el café de todos modos y dejó las tazas sobre la mesa, como lo hacía desde hacía décadas. Se quedó mirando el vapor subir, como si esperara que aquel aroma trajera de regreso a la familia que alguna vez conoció. Ese día comprendió algo simple y devastador. Ya nadie le pedía consejos. Antes, cualquier duda, grande o pequeña, pasaba por él. Ahora, era como si sus historias hubieran dejado de tener valor. Recordó cuando los hijos le pedían ayuda hasta para atarse los cordones, y ahora lo trataban como a alguien que ya no tiene nada que enseñar. La ingratitud no llega de golpe. Viene despacio, disfrazada de prisa, de impaciencia, de modernidad. Por las noches, Vicente seguía sentado en el mismo sofá, en el mismo rincón, esperando una conversación que nunca llegaba. Las risas se escuchaban desde las habitaciones, acompañadas por el resplandor de las pantallas. Él miraba el reloj y pensaba, viven aquí, pero están lejos. El tiempo, ese ladrón silencioso, le había robado algo que ningún dinero podría devolver: el calor de la convivencia. La familia seguía bajo el mismo techo, pero el corazón de cada uno vivía en otro lugar. Un día, al escuchar al hijo mayor quejarse del ruido de su bastón, Vicente se disculpó con suavidad. «Perdóname, hijo, el cuerpo ya no me obedece como antes». El muchacho resopló y respondió: «Entonces trate de hacer menos ruido, papá». Vicente no dijo nada más. Simplemente volvió a su habitación, se sentó al borde de la cama y miró el retrato de su esposa. Susurró en voz baja: «¿Te acuerdas cuando corrían para abrazarme? Ahora parece que soy yo quien estorba en su camino». El cuerpo de Vicente envejecía, pero su corazón seguía joven, lleno de amor. Aún compraba las frutas que a sus hijos les gustaban. Aún dejaba notas con recordatorios y pequeños mensajes. Ninguno respondía. Un día escribió: «Hijo, calenté la sopa, está en la olla». Horas después, vio la olla vacía y el papel arrugado en el suelo. Sonrió, sin amargura. Al menos comieron, pensó. Ese era su tipo de amor, el que da sin esperar, el que sigue amando incluso cuando ya nadie nota su existencia. En el fondo, no culpaba a sus hijos. Se decía a sí mismo que el mundo había cambiado, que tal vez él ya era demasiado viejo para seguir su ritmo. Pero algo dentro de su pecho dolía, esa sensación amarga de que el amor que sembró nunca llegó a florecer. A veces pasaba horas sentado en el patio, mirando el atardecer, intentando entender en qué momento el hogar se convirtió en un lugar de paso. No lo sabía, pero esa distancia era solo el comienzo del final. Una tarde, escuchó una conversación en el pasillo. El hijo del medio decía: «Tenemos que pensar en una forma de cuidarlo, o mejor dicho, de no tener que cuidarlo tanto». El mayor respondió con un tono frío: «Todavía tiene la casa, el terreno. Quizá podamos resolver esto más rápido de lo que parece». Vicente sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No podía creer lo que oía. Fue la primera vez que comprendió que el amor puede volverse interés, y el respeto, conveniencia. Esa noche no durmió. Se sentó en la silla de la terraza, mirando al cielo, y murmuró: «Dios mío, ¿en qué momento me equivoqué?». Pero la verdad es que él no se había equivocado. Solo había amado demasiado. Solo había creído que quien es criado con amor, devuelve gratitud. El corazón de un padre es ingenuo. Siempre espera lo mejor, incluso cuando lo peor ya se muestra. Y Vicente aún guardaba la esperanza de que algún día todo volviera a ser como antes. Lo que no sabía era que el destino ya había decidido lo contrario. Y lo que estaba por suceder sería el golpe final, no solo a su vejez, sino también a la poca fe que aún conservaba en su familia. A veces, el amor es puesto a prueba cuando el silencio se convierte en respuesta, y el respeto, en recuerdo. Era un domingo, de esos en los que la casa debería estar llena de aromas y voces alegres. Pero el ambiente era otro. El hijo mayor había llevado a su esposa y a los hermanos a almorzar allí, más por compromiso que por cariño. Vicente preparó la mesa con esmero,
Colocó las flores que a su esposa le gustaban y hasta sacó los cubiertos que ella llamaba los de las visitas. Quería revivir un poco de la vieja armonía, aunque fuera solo por un instante. Apenas se sentaron, el hijo del medio reparó en el viejo radio sobre el mostrador y se burló. «Papá, ¿todavía usa eso? Nadie escucha radio ya». Vicente sonrió con ternura y respondió: «Ese radio sonaba el día que tu madre me dijo que estaba embarazada de ti». Pero aquel recuerdo, que para él era hermoso, se convirtió en motivo de burla. «Ya es hora de tirar esa chatarra, papá», dijo el mayor, riendo fuerte. La nuera lo acompañó con una sonrisa incómoda. Vicente solo bajó la mirada y siguió sirviendo la comida. Durante el almuerzo, la conversación giraba en torno al dinero, los negocios, los autos nuevos. Vicente escuchaba en silencio, intentando entender un mundo que ya no parecía suyo. En un momento, trató de contar una historia de cuando trabajaba en el taller. El menor lo interrumpió. «Ahí viene papá otra vez con sus cuentos viejos». Los demás rieron. Él se detuvo a mitad de la frase y miró su plato. Un bocado, un suspiro. Era difícil tragar con ese nudo en la garganta. El viejo padre miró sus manos y notó cuánto habían cambiado. Las mismas manos que un día levantaron aquella casa, ahora temblaban frente a sus propios hijos. Ninguno parecía notar el esfuerzo que hacía por mantener la paz. «¿Le sirvo un poco más de arroz?», preguntó, tratando de disimular la incomodidad. «Déjelo, papá, que va a derramar todo», dijo el mayor, sin mirarlo. La risa que siguió fue suave, pero cortante como una cuchilla. Vicente guardó silencio. Se sentía un extraño en el hogar que él mismo había construido. Con cada broma, una parte de él se rompía por dentro. El respeto, ese pilar que siempre sostuvo a la familia, había desaparecido. Y lo peor era que nadie se daba cuenta del daño que hacían. Lo llamaban una broma, pero para él, cada risa sonaba como un empujón hacia el abismo de la soledad. Después del almuerzo, el hijo del medio abrió un cajón y encontró un cuaderno viejo, lleno de anotaciones. «¿Y esto qué es, papá?» «Una receta para ser pobre». Se burló. Vicente sonrió apenas, tratando de ocultar la vergüenza. «Son las cuentas de la construcción de la casa. Cada número aquí guarda un pedazo de nuestra historia». El hijo le devolvió el cuaderno riendo. «Pues eso, historia vieja. Hay que pensar en el futuro», sin saber que el futuro le traería una lección que no cabría en ningún cuaderno. Por la tarde, Vicente fue al patio y se sentó en el banquito donde solía tomar café con su esposa. Escuchó las risas que venían de la sala, y por un instante, deseó ser sordo. Sintió el corazón apretarse y pensó: «Curioso, cuando eran niños, yo reía solo con verlos felices. Hoy, su felicidad me duele». El viento trajo el aroma de las flores del jardín. Era el único perfume que todavía le hacía bien, porque le recordaba el amor, y no el desprecio. Más tarde, el menor salió al patio y le dijo: «Papá, debería vender esta casa. Es demasiado grande para usted». Vicente lo miró fijamente y respondió con calma: «Demasiado grande, para quien no sabe el valor de lo que tiene». El muchacho puso los ojos en blanco y volvió adentro. El viejo padre siguió mirando el atardecer y pensó: «Algún día entenderán que lo que falta aquí no es espacio, es cariño». Esa noche, acostado en su cama, Vicente lloró en silencio. No por rabia, sino por impotencia. Dolía darse cuenta de que el amor de toda una vida estaba siendo reemplazado por burlas. Que la paciencia que siempre tuvo con sus hijos ya no tenía lugar en el corazón de ellos. Antes de cerrar los ojos, susurró: «Señor, dame fuerzas para seguir amando, aun cuando ya no soy amado». El nuevo día amaneció igual que los otros, pero algo dentro de él ya había cambiado. El silencio se volvía refugio, y aquella mirada dulce, que siempre buscaba lo bueno en los demás, comenzaba a apagarse poco a poco. Lo que Vicente aún no sabía era que la siguiente herida no vendría de palabras, sino de un grito que cambiaría su vida para siempre. Esa mañana, el sol apenas había salido cuando Vicente escuchó voces alteradas que venían de la sala. Reconoció el tono del hijo mayor. Eran gritos ahogados, seguidos de un golpe seco, una puerta que se cerró con fuerza. Se levantó despacio, apoyándose en la pared, y caminó hasta allí. Encontró a sus tres hijos discutiendo, papeles esparcidos sobre la mesa y el rostro del mayor enrojecido por la ira. «Papá, tiene que firmar estos documentos ya. Es para agilizar la venta del terreno, ¿entiende?», dijo el mayor, intentando sonar tranquilo. Aunque la impaciencia se notaba en su mirada, Vicente observó los papeles y sintió algo extraño. «Pero ese terreno es el de su madre, el que prometí nunca vender». El silencio que siguió fue pesado,
denso. El mayor giró los ojos y respondió. Le prometió a ella, papá, no a nosotros. Y ahora eso ya no es una promesa, es una necesidad. Vicente sintió un nudo en el pecho. ¿Necesidad de qué, hijo mío? ¿De dinero? ¿O de librarse de todo lo que les recuerda a su madre? El menor bufó. Ahí viene otra vez con su drama. Todo para usted son sentimientos. El mundo cambió, papá. Tiene que entenderlo. Lo entiendo, respondió Vicente con voz temblorosa. Lo que no entiendo es cómo el dinero puede valer más que la memoria de quien dio todo por nosotros. El mayor se levantó de golpe. ¿Va a firmar o no? Vicente miró los papeles, luego a sus hijos. No. Y si tengo que irme de esta casa para que ustedes vivan en paz, me iré. Pero no voy a firmar nada que destruya lo que construimos con amor. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero pareció una eternidad. Entonces, el hijo mayor gritó. Váyase, papá. Vamos a ver si sobrevive sin nosotros. La frase retumbó por toda la casa como un disparo. Vicente quedó inmóvil, los ojos llenos de lágrimas, el corazón acelerado y un leve temblor en las manos. ¿Tú me estás echando de mi propia casa?, preguntó con la voz apenas audible. Nadie respondió. La nuera desvió la mirada. El menor bajó la cabeza. El mayor solo cruzó los brazos y dijo, usted eligió quedarse atrapado en el pasado. Nosotros no vamos a quedarnos quietos por su terquedad. Vicente caminó hacia su habitación, sin decir una palabra más. Se sentó al borde de la cama y miró alrededor. Cada rincón guardaba una memoria. El retrato de bodas, el pañuelo de su esposa, el crucifijo en la pared. Pasó la mano sobre el colchón y sintió el olor de la madera mezclado con el del tiempo. Tomó una pequeña maleta. Guardó 2 camisas, una foto de sus hijos cuando eran niños y el viejo radio. Se detuvo en la puerta, miró hacia el techo y murmuró. Si esto es lo que ellos quieren, que el amor los acompañe, porque lo demás, ya lo perdieron. Cuando pasó por la sala, sus hijos fingieron estar ocupados. Vicente los miró por última vez, sin rencor, solo con la tristeza serena de quien entiende, demasiado tarde, que el amor no se impone. Hijos, algún día lo entenderán, dijo en voz baja. Y salió. La puerta se cerró despacio, pero el sonido retumbó dentro de la casa como un eco que nadie quiso escuchar. Nadie dijo una palabra. El mayor intentó disimular su incomodidad. Va a volver pronto. Siempre vuelve, pero esta vez, Vicente no volvería. Afuera, el viento golpeaba su rostro y el sol le ardía en los ojos. Caminaba por el camino de tierra con pasos lentos, pero firmes. No miró atrás. El canto de los grillos y el susurro de las hojas eran los únicos testigos de su partida. Dentro de él, algo se rompía, no la esperanza, sino la certeza de que nada volvería a ser igual. Mientras avanzaba, recordó aquel día en que sus hijos, aún pequeños, corrían hacia él gritando, «Papá, no te vayas». Pensó, con el corazón encogido, hoy me dicen lo contrario, y ni siquiera se dan cuenta de lo que están perdiendo. Una lágrima caliente le resbaló por el rostro. El sol seguía brillando, pero para él, el mundo ya estaba oscureciendo. Las calles del barrio, antes llenas de vida, ahora le parecían ajenas. Las mismas aceras donde veía jugar a sus hijos solo guardaban recuerdos. El viento frío de la tarde soplaba contra su cara, y cada paso pesaba más que el anterior. Se detuvo frente a un banco en la plaza y se sentó. Sacó del bolsillo el viejo reloj que su esposa le había regalado. Ella decía que el tiempo todo lo cura, pero también enseña. Vieja mía, murmuró. Mientras observaba a la gente pasar, Vicente sintió el peso de la soledad. Pensó en regresar, pedir perdón, aunque no hubiera hecho nada malo. Como siempre, pero esta vez, algo dentro de él le decía que no sería justo. Siempre había perdonado, siempre había cedido, y al final, lo único que cosechó fue desprecio. Quizás ha llegado el momento de cuidar un poco de mí, pensó, con un nudo en la garganta. Fue entonces cuando una señora se acercó y le preguntó si estaba bien. Vicente sonrió, tratando de esconder la tristeza. Sí, hija, solo perdí el camino a casa. Ella rió, sin entender la profundidad de sus palabras, y él añadió, casi en un susurro, aunque quizás fue la casa la que me perdió primero. Aquella frase quedó resonando dentro de él como un eco. Se levantó decidido y volvió a caminar, esta vez sin mirar atrás. Los recuerdos venían y se iban como olas. El primer ladrillo de la casa, las risas alrededor de la mesa,
su esposa sirviendo el café mientras los hijos contaban historias. Todo parecía un sueño lejano, una película que solo él insistía en seguir viendo. Pero había algo diferente en su pecho, una calma amarga, la de quien comprende que algunas heridas no llegan para castigar, sino para liberar. Vicente llegó a la terminal de autobuses. Se sentó en uno de los bancos y observó a las personas con maletas, yendo y viniendo, llenas de planes. Él, que nunca había dejado aquella ciudad, sintió que quizás era hora de empezar de nuevo, en otro lugar, donde nadie lo conociera, donde nadie se burlara, donde nadie lo llamara una carga. Sacó el poco dinero que le quedaba a la cartera y compró un boleto cualquiera. El destino, ahora, era lo de menos. En el autobús, miró por la ventana y vio cómo las luces de la ciudad se alejaban poco a poco. Cada una de esas luces parecía un pedazo de vida que quedaba atrás. Si de verdad me amaran, me habrían detenido, pensó. Pero nadie lo hizo. Y esa ausencia dolió más que cualquier grito. Apoyó la cabeza en el vidrio, cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran en silencio. Durante el viaje, recordó algo que le había dicho a su hijo menor, muchos años atrás. Algún día, cuando tengas tus propios hijos, entenderás lo que es perder el sueño por amor. Ahora se preguntaba si su hijo recordaría esas palabras. El silencio le respondió, y fue un silencio que cortaba. Aún así, Vicente sonrió levemente. La vida enseña, de un modo o de otro, murmuró. Al llegar al pequeño pueblo donde el autobús se detuvo, encontró un hogar para ancianos. El cartel era simple, Hogar Esperanza. Pidió hablar con la directora y le explicó que buscaba un lugar donde quedarse y trabajar, aunque fuera limpiando el patio. La mujer lo escuchó con atención, conmovida por la ternura con la que hablaba, y le dijo, no tiene que pagar nada, don Vicente. Aquí lo que vale es el respeto. Él sonrió, y en esa sonrisa había alivio y dolor al mismo tiempo. Era como si, por fin, hubiera encontrado un lugar donde su alma pudiera respirar. En los días siguientes, comenzó a ayudar en el hogar. Arreglaba grifos, pintaba paredes, contaba historias a los demás ancianos. Poco a poco, fue ganándose el cariño de todos. Lo que sus hijos llamaron debilidad, allí era visto como bondad. Pero lo que nadie sabía, era que, antes de marcharse de casa, Vicente había tomado una decisión silenciosa. Una decisión que cambiaría todo. No estaba huyendo, se estaba despidiendo de lo que el mundo veía como riqueza, para dejar un legado que nadie imaginaba. Un secreto guardado con el mismo cuidado con que se protege el último pedazo de amor que queda. Los primeros días en el hogar fueron extraños para él. Se despertaba temprano, todavía esperando escuchar el ruido de sus hijos discutiendo en la cocina, el radio encendido con las noticias y el olor del café recién hecho. Pero allí, el silencio era distinto. Era un silencio tranquilo, que no juzgaba, no exigía, no se burlaba. Se sentaba en el patio y observaba el amanecer detrás de los árboles. Mientras pensaba, su casa quedó llena, pero sus corazones, vacíos. Al principio, sentía un vacío inmenso. Por las noches, miraba al techo y se preguntaba dónde había fallado. ¿Será que amé demasiado? ¿O será que no enseñé lo suficiente sobre lo que es el amor, el respeto y la gratitud? Esas preguntas lo acompañaban como viejos fantasmas, pero poco a poco, el hogar se fue convirtiendo en su nueva casa. Las personas que vivían allí también tenían historias parecidas. Madres olvidadas, padres abandonados, hijos ingratos. De alguna forma, todos se entendían sin necesidad de decir una palabra. Vicente empezó a destacar por su disposición para ayudar. Reparaba muebles viejos, arreglaba las lámparas, y hasta preparaba café para todos en las frías mañanas. Este café sabe a abrazo, don Vicente, decía doña Inés, una de las residentes. Él sonreía, con orgullo. Era como si estuviera reconstruyendo, poco a poco, una nueva forma de familia, no hecha de sangre, sino de empatía y cariño. Con el tiempo, la soledad se volvió su compañera. Al caer la tarde, Vicente se sentaba en la terraza y escribía pequeñas cartas que nunca enviaba. Eran cartas para sus hijos, llenas de recuerdos, consejos y ternura. En una de ellas escribió: ser padre es amar incluso cuando el otro olvida quién eres. Y aunque la vida me quite todo, jamás podrá quitarme lo que siento por ustedes. Guardaba esas cartas en una caja de zapatos, como si esperara que algún día alguien, por casualidad, las encontrara. Una mañana, la directora del hogar comentó sobre una campaña para recaudar fondos. Vicente escuchó con atención,
Después de pensar un instante, preguntó, si el hogar tuviera más recursos, podría recibir a más ancianos, ¿verdad? Ella asintió, con los ojos llenos de esperanza. Él solo sonrió y dijo, quizás algún día eso cambie. Pero el brillo en sus ojos mostraba que ya tenía un plan. Uno de esos que nacen del corazón y no necesitan explicación. A veces, Vicente caminaba hasta la plaza del pueblo. Observaba a padres e hijos conversando, riendo, compartiendo lo que él más añoraba, tiempo. Ni siquiera imaginan el valor de eso, pensaba, con una sonrisa suave y un toque de nostalgia. Al ver a un niño abrazar a su padre, sentía el pecho calentarse y los ojos humedecerse. Así debería ser, siempre, murmuraba. Las noches eran frías, pero él aprendió a calentarlas con buenos recuerdos. Recordaba el día en que construyó su casa con sus propias manos, el olor de la madera nueva, el orgullo de ver a sus hijos dormir tranquilos. Por ellos luché, y por ellos aprendí a perdonar, se decía a sí mismo. El dolor aún vivía allí, pero ahora compartía espacio con la serenidad. Con el paso del tiempo, Vicente se convirtió en una figura querida en el pequeño pueblo. Todos lo llamaban Don Vico, ese hombre que siempre tenía una palabra amable y una sonrisa que calmaba el alma. Nadie imaginaba el pasado que cargaba, el peso del abandono, la herida abierta de la ingratitud. Pero él prefería así. A veces, el silencio es la forma más hermosa de seguir adelante. Una tarde, una reportera local visitó el hogar para hacer una nota sobre historias inspiradoras. Al conversar con Vicente, le preguntó, ¿extraña a su familia? Él miró hacia el horizonte y respondió, sí, pero aprendí que la familia no es solo quien lleva tu mismo apellido. Es quien te sostiene la mano cuando el mundo te suelta. Lo que nadie en ese pueblo sabía, era que aquel hombre sencillo, de voz tranquila y mirada bondadosa, seguía siendo el dueño de todo lo que había dejado atrás. Y que el acto más noble de su vida aún estaba por suceder. Un gesto silencioso de amor y justicia que cambiaría el destino de todos los que lo habían olvidado. Pasaron los meses desde que Vicente se marchó. Al principio, su ausencia fue casi un alivio para los hijos. Al fin y al cabo, el viejo ya no estaba allí para estorbar en las decisiones. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Las deudas se acumularon, el dinero del pequeño negocio se fue agotando y los hermanos empezaron a discutir entre ellos. El mayor decía que bastaba con vender lo que quedaba de las propiedades para comenzar de nuevo. Fue entonces cuando decidieron buscar los documentos que su padre guardaba en la caja fuerte del despacho. Cuando abrieron la caja fuerte, el silencio se apoderó del lugar. Dentro no había dinero, solo una carpeta con escrituras, recibos y un sobre amarillento. El menor sacó el primer papel y, con voz temblorosa, leyó, propiedad registrada a nombre de Vicente de Sousa. Revisaron apresurados los demás documentos, todos decían lo mismo. La casa, el terreno, el galpón, todo seguía a nombre del padre. Ningún documento había sido transferido. Ninguno. Esto no puede ser verdad, gritó el mayor, pasándose las manos por el cabello. La nuera, nerviosa, preguntó, pero no dijeron que él había firmado todo antes de irse. El silencio de los hijos fue la única respuesta. Vicente nunca firmó, nunca renunció a lo que construyó. Lo que ellos no sabían era que, la noche antes de la discusión, él ya había ido al registro a cambiar todo de manera definitiva, sin decirle a nadie. Dios mío, nos engañó, murmuró el del medio, con el rostro pálido. Pero en el fondo no fue engaño, fue justicia. Fue la manera silenciosa de un padre de decir, me sacaron de la casa, pero no del derecho de decidir lo que es correcto. La esposa del mayor intentó calmar los ánimos. Tal vez él vuelva. Podemos hablar, arreglar las cosas. Pero el hermano respondió, con rabia disfrazada de culpa. ¿Y si no quiere? ¿Y si hizo todo esto para vengarse? Esa misma noche, mientras revolvían los cajones buscando más papeles, encontraron el sobre amarillento. Dentro había solo una carta, corta y firme, escrita con la caligrafía temblorosa del padre. Si algún día buscan lo que quedó, sepan que no es el dinero lo que falta en esta casa, sino el amor, Vicente. El silencio que siguió fue insoportable. Aquel pedazo de papel pesaba más que cualquier fortuna. El menor, con los ojos llenos de lágrimas, susurró. Él sabía que vendríamos por esto, y el mayor respondió, con la voz quebrada, lo sabía. Y aún así, eligió irse en silencio. Desde ese día, la casa perdió su brillo. La risa desapareció,
Las cenas se volvieron silenciosas y las paredes, que antes guardaban ecos de voces, ahora parecían susurrar arrepentimiento. El mayor empezó a beber. El del medio se alejó de todos y el menor pasaba las noches en vela, mirando el viejo retrato del padre en la pared. Cada uno, a su manera, comenzó a sentir el peso de lo que habían hecho, pero la vida, caprichosa como siempre, aún guardaba una sorpresa. Días después, un vecino llegó con una noticia. Escuché que don Vicente está viviendo en un asilo, allá en la ciudad vecina. El menor abrió los ojos con asombro. En un asilo, pero si tenía dinero, lo tenía todo. Y fue entonces cuando la verdad comenzó a revelarse. El dinero todavía existía, pero ya no estaba donde ellos creían. Vicente había tomado una decisión que ninguno de ellos podría haber imaginado. Mientras tanto, en el hogar, él pasaba la tarde cuidando las plantas. El sol acariciaba su rostro y su mirada era serena. La vida le había quitado el confort, pero le había devuelto la paz. Del otro lado, sus hijos empezaban a sentir por primera vez el frío que su padre sintió cuando lo dejaron solo. Y ese vacío, el de la ausencia de quien siempre los amó, comenzó, por fin, a doler. Pero lo que ellos aún no sabían era que su padre había vendido absolutamente todo. Y el destino de aquella fortuna ya no estaba en manos de sangre, sino en manos de corazón. Al día siguiente, los hijos decidieron ir al registro para confirmar la información. Todavía quedaba una pequeña esperanza de que todo fuera un malentendido, un error en los documentos, algo que pudiera corregirse. Pero cuando el funcionario revisó los papeles, la respuesta llegó como un golpe en el estómago. El señor Vicente vendió todas las propiedades hace unos 2 meses. La transferencia fue legalizada y el monto total fue donado íntegramente al Hogar Esperanza. El mayor abrió los ojos con incredulidad. ¿Donado? ¿Cómo que donado? El hombre del registro bajó la mirada, algo incómodo. Todo fue formalizado aquí mismo. Él dijo que quería dejar lo que construyó en manos de quienes todavía entienden lo que es el amor y el respeto. Aquellas palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, filosas, imposibles de ignorar. El menor se dejó caer en una silla, pálido. Dios mío, le dejó todo a un asilo. Salieron de allí en silencio. Ninguno se atrevió a mirarse. El orgullo que antes sostenía sus palabras ahora se había convertido en polvo. El mayor murmuró: Él nos dio todo. Y aún así, lo hicimos sentir que no tenía nada. La nuera intentó suavizar el momento. Tal vez estaba dolido. Fue un impulso. Pero el del medio respondió, con los ojos llenos de lágrimas: No, esto no es un impulso. Es una lección. De regreso en la casa, el silencio reinaba. Sobre la mesa, los papeles amarillentos y la carta de Vicente parecían observarlos. El menor tomó el viejo retrato familiar y lo miró con tristeza. Míralo, hermano, está sonriendo. Nosotros fuimos los que destruimos esa sonrisa. El mayor, abrumado por la culpa, se levantó de golpe y dijo: Mañana iremos a esa ciudad. Quiero mirarlo a los ojos y pedirle perdón. Mientras tanto, en el hogar, Vicente caminaba lentamente por el jardín, observando las flores que comenzaban a brotar. La directora se acercó y comentó: Don Vicente, el dinero de la donación ya llegó. Con eso podremos renovar los cuartos y recibir a 20 ancianos más. Él sonrió con esa serenidad que solo da la paz. ¡Qué bueno! Así nadie volverá a sentirse tan solo como yo me sentí una vez. Ella, curiosa, preguntó: ¿No quiere que sus hijos lo sepan? Vicente respiró hondo, levantó la vista al cielo y respondió con dulzura: Ellos ya saben lo que necesitan. Lo demás, la vida se encargará de enseñarles. Fue una respuesta simple, pero llena de sabiduría y de una ternura que dolía. El tipo de verdad que solo un corazón herido, pero aún amoroso, podría decir. Al mismo tiempo, al otro lado, los hijos intentaban entender cómo un hombre tan sencillo, que vivió con tan poco, había logrado acumular tanto. Guardó cada centavo, cada sacrificio, todo por nosotros, dijo el menor, mirando al suelo. Y nosotros lo cambiamos por prisa, por orgullo, por nada. Al día siguiente, llegaron al pequeño pueblo. Cuando preguntaron por el hogar, un joven le señaló el camino y dijo: ¿El señor Vicente? Ah, sí. Ese hombre es una bendición aquí. Salvó el hogar de cerrar. Esas palabras los atravesaron como cuchillos. Se miraron unos a otros y comprendieron, sin decir una sola palabra, la magnitud del error que habían cometido. Al llegar a la puerta del hogar, vieron a su padre a lo lejos, sentado bajo un árbol,
sonriendo mientras contaba historias a un grupo de ancianos. El hijo mayor sintió un nudo en la garganta. Se ve feliz. El del medio, conteniendo las lágrimas, respondió. Y feliz. Y lejos de nosotros. Pero antes de que pudieran llamarlo, la directora se acercó. Ustedes son los hijos de don Vicente, ¿verdad? Él dejó algo para ustedes. Los tres se miraron sorprendidos. ¿Dejó algo?, preguntó el menor. Sí, respondió ella con una sonrisa suave. Una carta. Las manos temblaban cuando el hijo mayor abrió el sobre. Dentro había una sola hoja, escrita con la letra firme y antigua de Vicente. Las primeras líneas bastaron para que el pecho de los tres se apretara. Mis hijos, no los dejé sin nada. Les dejé lo que de verdad importa, el ejemplo. Porque el dinero, cuando se entrega sin amor, solo enseña egoísmo. Pero el trabajo, el respeto y la gratitud, esos construyen herencias que ni el tiempo puede destruir. El menor empezó a llorar antes de llegar al final. Nos perdonó, incluso después de todo lo que hicimos. El del medio se levantó y miró hacia el jardín, donde su padre aún reía con los demás ancianos. Vamos con él. Ahora. Los tres caminaron hasta el portón, pero dudaron. Cada paso pesaba como si cargaran los años de distancia y orgullo que los habían separado. Al acercarse, Vicente levantó la mirada, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Había sorpresa, sí, pero también una profunda serenidad en su rostro. El mayor intentó hablar, pero la voz se quebró. Papá, venimos a pedirle perdón. Vicente los observó en silencio durante unos segundos y luego dijo con calma. El perdón no se pide, se demuestra. El del medio, con los ojos llenos de lágrimas, dio un paso adelante. Entonces déjenos demostrarlo. Queremos cuidar de usted ahora, quedarnos aquí, ayudar en este lugar. Él sonrió levemente, pero su mirada reflejaba una verdad profunda. El amor no es moneda de cambio, hijos. No necesito que me cuiden, solo hubiera querido que me escucharan antes. El menor cayó de rodillas, suplicando. Papá, nos equivocamos. Nos perdimos. Por favor, denos una oportunidad. Vicente respiró hondo, extendió la mano y lo ayudó a ponerse de pie. Se las doy, pero no a mí. Dénsela a ustedes mismos. Sean hombres de verdad, como siempre soñé que fueran. El silencio que siguió estaba lleno de todo: culpa, arrepentimiento, ternura y amor. Y mientras las lágrimas corrían por los rostros de los hijos, Vicente los abrazó con calma, sin enojo, sin rencor, con la paz de quien ya aprendió a soltar lo que el mundo llama riqueza. Al fondo del hogar se escuchaban las risas de los niños voluntarios, y Vicente miró alrededor diciendo con ternura: miren, aquí todos comparten lo poco que tienen. Eso era lo que quería enseñarles. El hijo mayor, con la voz quebrada, respondió: ahora lo entendemos, papá, pero entender tarde duele demasiado. Vicente puso una mano sobre su hombro y le dijo con dulzura: tarde es cuando uno se rinde. Y ustedes todavía están aquí. Y fue así, en ese reencuentro silencioso y sincero, que los hijos de Vicente comprendieron que la herencia más grande que su padre les dejaba no estaba en los bienes, sino en su ejemplo. Los días que siguieron fueron silenciosos, casi sagrados. Los hijos regresaban al hogar día tras día, ayudando, conversando con los ancianos, escuchando historias que parecían venir del mismo corazón de su padre. Poco a poco, algo dentro de ellos empezó a cambiar. Ya no hablaban de dinero, ni de herencias. Hablaban del tiempo, de la nostalgia, del perdón. Vicente, sentado siempre en el mismo banco del jardín, observaba con serenidad. El sol se escondía tras los árboles, tiñendo de oro sus cabellos blancos, y él sonreía en silencio. Era como si, por fin, la vida le hubiera devuelto aquello que le fue arrebatado. El amor de sus hijos, no un amor ingenuo o ciego, sino aquel que nace del dolor, del arrepentimiento y de la comprensión. Una tarde, el menor se acercó con un cuaderno entre las manos. Papá, empezamos a reconstruir la casa. Su casa, no por el dinero, sino porque queremos que tenga a dónde volver. Vicente lo miró y respondió con voz tranquila: la casa, hijo mío, no se construye con ladrillos, se construye con quienes la habitan. Y ustedes solo necesitan reconstruir una cosa: el corazón. Los hijos bajaron la cabeza, conmovidos por cada palabra. Vicente continuó: cuando me fui, creí que lo había perdido todo. Pero aquí entendí que a veces, lo que se pierde, es justamente lo que nos libera. Miró al cielo y respiró hondo.
He vivido lo suficiente para comprender que la verdadera riqueza está en ver a los hijos aprender, aunque sea tarde, el valor del amor. Esa noche, todo el hogar se reunió para cenar. Vicente contó viejas historias. Rió como no lo hacía mucho tiempo. Sus hijos lo miraban con orgullo y un nudo en la garganta. Sabían que estaban frente a un hombre más grande que cualquier fortuna. Al despedirse, el mayor lo abrazó largamente y dijo: «Usted nos enseñó lo que ningún dinero puede comprar». Vicente sonrió, le acarició el rostro y respondió: «Y ustedes me enseñaron que hasta el dolor tiene un propósito: hacernos despertar». Sin que lo supieran, esa sería la última cena juntos. Días después, Vicente partió serenamente mientras dormía, dejando sobre su mesa de noche el mismo cuaderno que su hijo le había regalado. En la primera página, una sola frase: «Ustedes me expulsaron de casa, pero el verdadero hogar que perdí fue el corazón de mis hijos». Y justo debajo, con una caligrafía temblorosa pero firme, una última nota: «Ahora, ese hogar ha sido reconstruido». El viento entró por la ventana, moviendo suavemente las cortinas del hogar. Afuera, el sol comenzaba a nacer, y con él, la certeza de que el amor de un padre nunca muere, solo espera el tiempo de ser comprendido. Con el paso de los años, el hogar que un día acogió a Vicente se convirtió en un símbolo de amor y renacimiento. En la entrada principal, una placa sencilla llevaba su nombre: Hogar Vicente de Sousa, donde el amor siempre encuentra el camino de regreso. Aquel homenaje no estaba hecho de lujo, sino de memoria, la memoria de un padre que enseñó, con su propio sufrimiento, el valor de la familia y de la gratitud. Los hijos de Vicente siguieron visitando el lugar con frecuencia, no como quien paga una deuda, sino como quien cuida un jardín que necesita alma y ternura. Cuidaban a los ancianos, escuchaban sus historias, compartían risas y también lágrimas. Cada gesto, por más pequeño que fuera, era una manera de decir lo que las palabras ya no podían expresar: «Papá, hemos aprendido». Cierto día, un joven voluntario le preguntó al hijo mayor el motivo de tanta dedicación. Él respondió, con los ojos llenos de lágrimas: «Porque un día me burlé del hombre que me dio todo, y ahora todo lo que quiero es ser, aunque sea un poco, lo que él fue». Aquella frase quedó resonando por todo el hogar, como un cántico silencioso de perdón y amor. En cada rincón había algo que recordaba a Vicente: una vieja silla, una taza de café, un retrato sonriente. Pero más que objetos, él había dejado enseñanzas vivas: el valor de perdonar, el respeto hacia los padres y la certeza de que el amor verdadero nunca necesita aplausos, solo presencia. En las mañanas tranquilas, cuando el viento golpeaba las ventanas, algunos decían escuchar una voz suave susurrando: «Cuídense los unos a los otros, mientras haya tiempo». Y, de algún modo, todos creían que era él, aún velando por su familia, por todos aquellos que aprendieron de su historia. Porque el amor de un padre, incluso cuando ha sido herido, tiene una fuerza que atraviesa el tiempo, no muere. Solo cambia de forma, se transforma en recuerdo, en lección, en ejemplo. Y eso fue lo que Vicente dejó: un legado de fe en la bondad, de esperanza en el cambio y de amor que renace donde parecía imposible. Así termina la historia de un padre sencillo, que demostró que la verdadera herencia no está en el oro, sino en el corazón de quienes aprenden a amar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo recordar el valor de un padre, abraza al tuyo, mientras aún estás a tiempo. Y para saber qué sentiste lo que esta historia quiso decir, escribe aquí en los comentarios. El amor de un padre no tiene precio.